calidad e innovación. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Feliz domingo de Pascua, de Resurrección para todos. Este es un pueblo mayoritariamente cristiano, así que mis mejores deseos para todos y cada uno de nuestros numerosos televidentes. Recibimos permanentemente muestra de cariño de gente que nos están viendo en distintos lugares. Prometí saludarle a muchos de ellos, a veces no se puede. Hoy vamos a tener un programa, teníamos previsto la presencia de la ingeniera Soledad Núñez, no pudo, entonces va a estar con nosotros la diputada actual Celeste Amarilla. Vamos a hablar de cómo está la situación dentro de la concertación, cómo está su campaña para el Senado. La diputada Celeste Amarilla es candidata a senadora. Y en el segundo tiempo, en los 30 minutos finales, vamos a estar con la doctora Sofía Scheidt. La doctora Sofía es odontóloga, cirujana maxilobucal, pero también es doctora en educación. El programa de hoy imperdible. A la vuelta del corte, Celeste Amarilla con nosotros aquí en estudios. Bueno, lo prometido es deuda. Nos acompaña la diputada Celeste Amarilla. Ha sido una de las diputadas con mejor performance en su calidad de opositora durante este periodo. Creo que es reconocida por todos, no solamente por el grupo de los medios, sino también por la ciudadanía. Ahora va por el Senado. Celeste Amarilla, ¿cómo estás, diputada? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Federico? Buenas noches a la audiencia. Y bueno, acá, ya a pocos días del cambio. Bueno, estamos realmente a 3 semanas, el entusiasmo, el fervor. Uno cuando mide la presión arterial usa el tensiómetro, cuando mide la temperatura usa el termómetro y sabe cómo está la presión, cómo está la temperatura, cómo está el corazón. ¿Cómo está el pulso de la política vos que estás recorriendo permanentemente? Bueno, la verdad que yo participé en todas las campañas nacionales del partido. De una manera menos fuerte que esta donde soy candidata, pero participé en todas. Nunca vi tanta gente que te diga, yo soy colorado y voy a votar. A ver, no estamos hablando de 100 personas por día, pero estamos hablando que en una estación de servicio que te quedas en la ruta para tomar un café, 2 personas. Luego, en otra estación de servicio, el estacionero. Y así, es una cosa permanente. Pero saben que sos Celeste, te conocen. Claro, claro, me reconocen y por eso me dicen, hoy el guardia de un banco. Entonces yo digo, bueno, ¿con qué necesidad me mentiría esta gente? ¿Por qué esta gente me diría? ¿Por qué se acercaría y me diría que son colorados y que van a votar? También veo muchísima esperanza en la gente, pero lógicamente tenemos un gran trabajo que es convertir toda esa esperanza y convertir todos esos deseos que la gente nos señala en votos ese día. No es fácil, desde luego. Y ahí es donde entran a tallar un montón de cosas, la logística, el dinero, el trabajo de los punteros, así que lógicamente yo por lo menos como siempre estoy preocupada, pero nunca vi, de verdad te digo, tanta esperanza en la gente. Son 2 comentarios que me obligan tu participación, diputada. En primer lugar, la gente está hastiada, está cansada y está dispuesta al cambio. Y en segundo lugar, que la gente se acerque y te hable. ¿Aprovechaste bien tu presencia en el Congreso? Como yo le suelo decir a mis amigos parlamentarios, es un escaparate, una vidriera. Solamente los mejores productos se ponen en la vidriera. Si vos aprovechás el momento que estás pasando y aprovechás tu vidriera y haces una buena gestión parlamentaria, el trabajo es más liviano. La pregunta, ese cansancio de la gente, ese hastío de la gente hacia un sistema ya muy crónico, sumado al hecho de que tuviste una buena participación, hace que la gente se acerque con más confianza a vos respecto a otros candidatos, o vos tenés que hacer el mismo esfuerzo que los otros candidatos? ¿Cómo sentís eso en tu pulso diario cuando salís a recorrer? Bueno, la verdad que hace mucho tiempo ya
que yo soy muy reconocida en la calle, en todos los lugares donde voy. Realmente el Congreso es un escaparate, pero yo también tengo que reconocer que la prensa a mí me dio... Vos sos una mimada de la prensa. Me considero así, pero también yo les he dado titulares, o sea, a ver, les he dado tapas también. Pero sí, considero que la prensa apoyó mucho mi carrera. Entonces la pregunta, Celeste, es, para una persona que aprovechó su vidriera y se mostró, en el buen sentido de la palabra, se mostró y se pudo vender, ¿es más fácil hacer política que para alguien que estuvo un poco con un perfil bajo? Mira, es fácil hacer política. Mi acercamiento con la gente es súper fácil. La gente me conoce, también los correligionarios y todo esto, ¿verdad? Sin embargo, vos ves que en las internas, por ejemplo, hubo resultados diferentes. Mucha gente tiene compromisos con este, con aquel, está el dinero, está la logística. Yo no tengo una estructura en el partido, un movimiento detrás mío como tienen otros candidatos. Así que creo que yo con un mínimo de estructura yo podría tener muchos mejores resultados, pero no tengo. Así que bueno, será lo que Dios quiera. A mí realmente creo que por primera vez puedo decir que los votos que tuve en la interna son mis votos, que yo ya no le debo a nadie. La opción preferencial son votos tuyos. Claro, y también los que vaya a tener ahora van a ser los votos por mi trabajo, por mi prestigio, porque no tengo, como te digo, un movimiento como tienen los demás. Bueno, hay varias cosas que recuerdo y se me agolpa la memoria. Nunca olvido aquel momento donde se te acusó de que te fuiste a hacer una especie de marketing, figuretismo, por el tema de las vacunas. Y hoy mirando el retrovisor, ¿qué razón tenías, Celeste, cuando te fuiste a hacer eso? ¿La gente te reconoce, te pide disculpas, algunos colegas? No, ninguno me pidió disculpas, tampoco ninguno reconoció. Pero para mí ya es una medalla que Nano Galaverna nos haya gritado payasas, figuretis, ¿verdad? Y finalmente ahí está. Se está cumpliendo no solamente con Melgarejo Ginar, se va a cumplir con todos los demás. Y si este fiscal general del Estado sigue con este camino que ha iniciado, bueno, pues todos mis acusados van a caer tarde o temprano. Muchas personas, cuando yo hago la invitación, el flyer para el programa, mucha gente escribe. Uno de ellos no me pasó desapercibido, es Saludamina, en realidad me dijo Calembo Ejara. Saludarle un poco a la maestra de Calé. ¿Le educaste a Calé? No sé si le eduqué, pero no sé por qué que la gente le tiene tanto respeto a Calé. Él no se ha ganado mi respeto nunca en la vida, ni cuando se hizo el perseguido y se escondió a mi casa, porque nosotros sabíamos que nadie le buscaba. Así que no se ha ganado mi respeto nunca. Sí, alguna vez hemos compartido en aquellas épocas de dictadura, con Yoyito, con Anki, con Felino, festivales y bueno, de reírte y de pasar un rato, pero no se ha ganado mi respeto nunca. ¿Bachi Núñez? Menos. Ni para enemigo. Calé ya, es más interesante tenerlo a Calé de enemigo porque él se hizo de un prestigio, pero Bachi Núñez no da ni para ser mi enemigo. Sin embargo, esa disputa en la Cámara de Diputados podría trasladarse ya que ambos son candidatos a senadores. Sí, pues yo ya ni le contesto más. Es un tipo absolutamente psicótico. A veces la indiferencia es el mejor trato. Yo ya no le respondo, no amerita. ¿Por qué la gente tiene que votarte? ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, depende. Yo creo que ganamos, que gana la lista 3. Que gana el Espera un ratito. Entonces, vamos por parte. Vamos a cambiar entonces. La información que ustedes tienen, los senadores del Partido Liberal, hay las encuestas, los estudios, los asesores, ¿les sugieren a ustedes que la concertación, gana en estas elecciones? Bueno, yo estaba viendo recién nomás la encuesta que pasaban acá mismo. También el partido maneja. Estuvo una persona que vino de la empresa brasilera a pasar la información. Sí. Y también el partido tiene Atlas, sus encuestas. Una brasilera, explicó, creo que vos habrás visto el programa también. Visto completo.
¿Cómo te provoca? ¿Cuánto antes viste que la oposición estaba arriba en una encuesta en el Paraguay? Bueno, tradicionalmente, históricamente, no tradicionalmente, el partido siempre llegaba al día de 8 abajo, 10 abajo, 7 abajo. Cierto. Y luego era remar y bueno, y hemos llegado a muy buenos resultados, también con Yoyito, pero nunca tuvimos el caso de que 2 meses antes, 3 meses antes, 4 meses antes estemos con empate técnico, porque verdaderamente hay encuestas que desde agosto del año pasado están dando un empate técnico. No estamos muy equivocados, estamos hablando de varias encuestadoras, encuestas que no se publican, y bueno, esta Atlas que es bastante prestigiosa, ¿verdad? Se dice que así como las mujeres mandan a hacer su vestido a medida, los hombres, los caballeros, nuestros trajes, también los candidatos tienen su encuesta a medida. Depende de la encuesta que uno mire, pero esta parece una encuesta internacional seria, tiene más signos de verosimilitud de que realmente es una encuesta, por decirlo, neutra. ¿Vos también crees eso? Parecería, porque, a ver, no le pidió Abdo, no le pidió Santi, no le pidió Efraín. Parecería que sí, y tuvo también buen resultado, buen retorno en Brasil. Ojalá sea cierto. No obstante, yo te digo que yo, hasta ese día, hasta ver el resultado, nunca uno está tranquilo, sobre todo cuando está en el trajín de la campaña, ¿verdad? Yo quiero aprovechar, Federico, de pedirle a estos otros candidatos. No soy quien para pedirles, porque, bueno, ellos tienen también sus ambiciones, su carrera política, sus intenciones, sus buenas intenciones. Yo me imagino que la mayoría se presenta porque tiene buenas intenciones. Pero quiero pedirle, por ejemplo, a Euclides Acevedo, un amigo de la oposición por muchos años, ¿verdad? A Chilaver, a quien yo le conocí en la campaña de Martín Burt. Él fue uno de los factotum para que Martín Burt gane con aquel proyecto fantástico que se llamaba... Canchita tu barrio. La canchita de tu barrio. Acá está Sofía, que es su candidata a vice, así que sí, seguramente cierto. Vas a poder hablar con ella después. Cierto. Bueno, y sobre todo Chilaver, que es un patriota, al igual que nosotros. Chilaver es un patriota. Se le escucha, se le siente. Yo les pediría que piensen si no es la ocasión de dar un paso y llegar todos juntos. Yo no quiero imaginarme de perder esta esperanza que tienen miles de paraguayos y que luego los resultados sean por eso, que la derrota sea por esos resultados. Si yo fuese uno de ellos, pero de corazón te digo que estaría renunciando, porque es tanto lo que queremos ganar. Los que queremos ganar es tanto lo que queremos ganar. Y la gente tiene tanta esperanza, la gente mayor que te dice, yo ya tengo 70 años, yo ya quiero verle nomás a la oposición ganar. Entonces creo que es un compromiso enorme para ellos, después tener justo la cantidad de votos que nosotros necesitábamos. Ellos son políticos, ellos tienen que ver que a veces no es tu momento, que el momento de quién es, el gobierno va a ser de todos. Tanto Chilaver como Euclides van a ser hombres importantísimos para el esquema de gobierno después. No es que quedarían fuera, yo no lo veo a Efraín como dejándolos fuera, a gente valiosa como ellos. Así que bueno, apelar un poco al corazoncito, ¿verdad? Apelar al corazoncito de patriotas y de si le dan un apoyo al que está más cerca. Celeste, no me olvido de la pregunta que tenés que desarrollar, que es el tema de por qué la gente debe votarte. Pero haciendo un ejercicio rápido sabemos que tenés compromiso, una cena de recaudación, así que yo te prometo que te vamos a despedir puntual. ¿Cuáles son las debilidades, las oportunidades que tienen ambos candidatos con mayor posibilidad? Me refiero a Pedro Efraín Alegre Saciain
y al caso de Santiago Peña? Bueno, Santiago Peña tiene varias cosas en su contra. Yo creo que, haciéndome un poco la psicóloga, yo creo que él demostró ser un muchacho muy ambicioso, y eso sabes que es dañino en política. La ambición tiene que ser mínima en política. Creo que Efraín tiene el ejercicio de un político que no tiene Santiago Peña. Creo que tiene el respaldo hoy de toda la oposición, por lo tanto suponemos que va a tener una gobernabilidad más fácil, y Santi tiene lo peor encima. Santi tiene lo peor. ¿Qué es lo peor? Horacio Cartes, el líder de la mafia en Paraguay, un tipo que está por irse preso, un tipo que corrompió la política al último grado de corrupción de la política, porque si ya había factores de corrupción en la política, Cartes terminó de enlodar la política. O sea, ni siquiera su antecedente político es tan gravitante como su entorno. Claro, claro que sí. Él no va a tener un entorno cuando mande. Si Cartes se va preso, ¿qué le queda a Bachi Núñez? ¿Qué le queda a Avelino Dávalos? ¿Qué le queda a Marlene no sé cuánto? Cristina Villalba, Erico Galeano, Ulises Quintana. Entre paréntesis, la Fiscalía hoy imputó a Jiménez Gaona. Por eso, ¿qué le queda? Un puchito de narcos de segunda categoría. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? Porque ni siquiera el equipo de Mario Audo Benítez está con él. Y quizá puedan hacer algún tipo de gobernabilidad como todos los colorados, a cambio de cargos, a cambio de dinero, a cambio de favores, pero no va a ser con la fortaleza de un partido colorado detrás. Santi está a la deriva. En la Cámara de Diputados, en la bancada, cuando hablas con tus colegas, se nota ya no la fisura, sino la fractura, incluso te diría con desplazamiento entre cartistas y artistas. ¿Eso es así o están unidos todavía en ciertos temas? Nunca estuvieron unidos, nunca. Tampoco nunca la bancada Ñeteté le respondió 100% a Marito, pero no porque le responda a Cartes, sino por irresponsables, porque no se iban, porque no estaban, porque se iban temprano, etcétera, por ese tipo de cosas. La bancada de HC siempre fue cohesionada, pero tuvo individualidades que en la medida que sus expedientes estaban circulando se acercaban a ellos. Caso Miguel Cuevas, caso Rivas, que luego volvieron a Ñeteté una vez que arreglaron sus problemas. Ellos nunca tuvieron la adhesión completa de Ñeteté. Esa leyenda urbana que todo el mundo comenta, pero que nadie tiene la prueba, de la mensualización, el famoso mensalado del Brasil, que se mensualizó acá en la Cámara de Diputados, senadores. ¿Vos tenés algún signo que te haga sospechar que fue así? Bueno, si yo tengo que creerle a los demás diputados que comentan como algo normal, no solamente de este periodo, sino del anterior. Cuando Cartes era presidente de la República. Cuando Cartes era presidente y hablan de sumas y hablan de nombres, de fulano cobraba en Tabesa y fulano cobraba en no sé dónde. Vos también habrás escuchado. No, por eso te digo. Si yo tengo que creer en gente del propio llanismo, que te dicen, sí, es cierto, siempre hubo esa plata, que también vuelvo a decir lo que siempre a veces pienso cuando evalúo si es verdad lo que me dijeron. Yo suelo pensar, ¿qué necesidad tenía de mentirme? Tenía esta necesidad, entonces no le creo. Pero cuando no hay necesidad de mentirme, y sobre todo cuando saben que yo voy a salir a hablar. Como un elemento, si te sirve, diputada, yo le hice una entrevista al exministro Eduardo Peta, San Martín. Entonces era senador y se trataba al famoso marzo paraguayo, que votaron los 25 senadores, ¿recordás? Él dijo que a él le ofrecieron en aquella ocasión $1,5 millones. $1,5 millones. Él, Eduardo Peta San Martín, dijo al aire, así que yo me remito a las declaraciones. Bueno, o sea, claro. Lo que la embajada entonces finalmente denunció está bastante acercada a la realidad. Si haces los números.
Estamos hablando de una persona y fueron varios los tentados. Por eso digo, Cartes es más peligroso de lo que la gente piensa. Porque el dinero en la política es súper peligroso. El dinero en la política es lo que crea corruptos. Diputada, esa cámara que está ahí enfrente es tuya. Tenés 3 minutos. ¿Por qué la gente que te está viendo todo el país, C9N tiene alcance a nivel país, es canal de aire y canal de cable? ¿Por qué la gente tiene que votarte a vos? ¿Por qué debería votarte? Y el pedido de voto, tu número de lista y tu número de opción, por favor. Bueno, por 2 motivos. Si somos gobierno, porque voy a ser una diputada opositora. Oficialista. Oh, Dios. Oficialista. No almorcé, Federico, tengo pocas neuronas a esta hora. Efraín tiembla, ¿eh? Si ganamos es porque voy a ser oficialista y puedo mostrar mi lado legislativo. Yo soy más que los titulares que di. Yo tengo mucho para dar en la Cámara. Incluso soy más que las discusiones y las puteadas. Yo tengo una capacidad de debate y de análisis que no tienen ni el 70% de mis colegas en diputados. Por lo tanto, yo tengo mucho más para dar en cualquiera de las cámaras. Y si perdemos, igual. Porque voy a seguir siendo la voz de ellos, del pueblo, voy a seguir contando todo lo que sé, voy a seguir denunciando todo lo que hay, incluso si ganamos. Cuidado, liberales. Porque si ganamos, que es lo que yo creo que va a ocurrir, no tenemos el derecho a portarnos mal. Así que yo voy a pegar los mismos gritos. Qué buen mensaje. Que contra el... claro, porque esto le está costando sudor, sangre y dinero a muchos. Es más, costó vidas esto. Costó la vida de Rodrigo Quintana. Absolutamente. Esto que estamos llegando. Así que ni Efraín, ni ninguno de su gabinete, ni ninguno de los parlamentarios tenemos derecho a portarnos mal. La ciudadanía está demasiado esperanzada. Así que yo voy a ser desde ahí, como siempre, un contralor para eso, para los propios correligionarios, los propios miembros de la alianza. Yo soy creíble, tienen que votarme porque yo no mentí y se está viendo que todo lo que dije era verdad. Mi número de lista es la lista 2, mi opción es la 6 y voten donde más les duele, yo. Celeste, gracias por estos minutos para con Francamente, muy amable, muy gentil como siempre. Gracias a vos, Federico, un saludo a la audiencia. Estuvimos con la diputada Celeste Amarilla, candidata ella a senadora, ahora por la lista 2, opción 6. A la vuelta del corte estamos con la doctora Sofía Shey. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco con la doctora Sofía Shey. Ella es cirujana maxilobucal, odontóloga. También incursionó dentro de lo que es la educación, hizo su posgrado en Israel. Y en honor a la verdad es una de las personas con mayor capacidad, con mayor solvencia en cuanto a la educación. Vos tenés un doctorado en educación. ¿Qué tal, sí. Sofía? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas noches a usted, a todo al equipo que está aquí en planta. Sí, la verdad que tuve en la vida que hacer lo que hoy día el humano tiene que hacer en tiempo real. Rediseñarse todo el tiempo para seguir siendo competitivo y seguir con empleabilidad. Era una excelente cirujana odontóloga. Yo recuerdo incluso de tu pasantía, así que sí. La gente comentaba, hablaba muy bien de vos. Sí, no, yo amé esa profesión, me realicé muchísimo. Claro que después encontré caminos, senderos donde comencé a estudiar el área de administración de empresa y tengo un MBA, porque era importante saber manejar inversión, business plan, o sea, planes de negocio. Y en ese tiempo fui trabajando primero didáctica universitaria y bueno, y ahí entré a una maestría en educación y profundamente me metí al doctorado de educación, que sí, que me apasiona. ¿Te fuiste a Israel? En realidad en Israel, yo estudié en la Metropolitana de Santiago de Chile,
en donde hice toda la parte curricular y la tesis defendí en la Universidad Nacional de Itapúa, porque teníamos que contextualizar. Lo que trabajé en Israel es desarrollo de territorios, el impacto de la educación en el crecimiento económico de los territorios. Eso fue lo que convalidé allá, o sea, siempre educación. Y de ahí a la política, candidata a vicepresidente de la República con José Luis Félix Chilavert. Bueno, yo creo que yo soy política. Todos los humanos somos políticos y el que dice yo no hago política, esa es su política. No me gusta la política, es la frase más remanida. Es que realmente el escenario político está muy contaminado. Yo estoy cansada de escuchar, nunca en mi vida escuché tantas falacias. En este tiempo que estoy dentro de la arena electoral, como dice. Una deshonestidad intelectual que yo digo, pero yo no puedo creer que ese técnico diga eso. O sea, nos convertimos en promotores de propuestas que son mentiras. Si uno escarba un poco, no hay presupuesto, no hay competencia humana en la institucionalidad. Entonces ahí yo digo, ¿será que hacer política es mentirle a los paraguayos? Claro que no. Claro que no. Los jóvenes necesitan de la verdad. ¿En qué sentido? ¿Tenemos el Paraguay que tenemos? Pues bien, ajustémonos los cinturones y más allá del hambre, desarrollemos un Paraguay para todos, sin esa impresión que tenemos hoy día y la presión de la política internacional. Claro que hoy día los gobiernos son globales, pero no supragobiernos. O sea, cuando me dicen a mí, Sofía, ¿por qué vos tenés un perfil como la Giorgia de Italia? Por ejemplo, porque ella es sí mi meta política. Yo soy una mujer de derecha, de centro derecha. Y no digo centro. Sofía, sí, de centro derecha. Yo soy derecha. Yo creo en el crecimiento, yo creo en la potencialidad que tiene la generación de riqueza en el individuo. Yo no creo en la distribución de pobreza, sí creo en la generación de riqueza. Y la educación es la plataforma para que ocurra eso en cada individuo. Entonces, y lo probé, lo comprobé y rediseñé mi vida financiera en varias situaciones, buenas, malas, con sufrimiento, con alegría. Siempre la plataforma de generar riqueza en mi vida y para mis hijos era tener habilidades. Entonces, ¿cómo no creer que la educación puede ser una oportunidad? Para ustedes que me están escuchando aquí, en el piso, a todos estos jóvenes. Y esa es la deuda que tenemos. Esa es la principal deuda que tiene el ejercicio de la política tradicional. Porque ¿cuáles son las realidades que viven hoy los paraguayos? La que tenemos, perfecto, qué fácil, qué simplismo, pero la que tenemos se debe a aquel poder que yo les di como ciudadana al político que toma decisiones por mí. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy día es ¿cuánto poder le voy a seguir dando a aquella persona que resuelve su vida financiera, en muchos casos, y no la vida financiera de todos los paraguayos? La corrupción sabemos que está en todos lados, no tiene color, estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos en un país altamente endeudado? ¿Y por qué meto lo financiero, doctor? Porque sin plata no se hace nada. Sí, totalmente. Entonces, si yo creo que necesitamos reformar el Paraguay, que una deuda desde el gobierno tuyo siguió la deuda, no podemos, parece que estamos empantanados. Porque hoy día lo que no tenemos es plata, lo que tenemos es grandes deudas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hacer frente a necesidades de infraestructura de vanguardia? Nuestras infraestructuras son obsoletas. Ya estamos entrando en la parte de la propuesta de tu equipo de gobierno. Absolutamente, pero fíjense que nosotros sabemos que 4 son los factores fundamentales para el crecimiento económico. Capital, obviamente que ninguno es más importante que el otro. Infraestructura, ¿cómo están nuestras infraestructuras? Ayer participé de una reunión con países que no tienen salida al mar. Mongolia, por ejemplo, tiene grandes problemas con su conectividad, así como nosotros. Sí. ¿Y por qué toco conectividad Internet?
Porque hoy día estamos viviendo una revolución con la inteligencia artificial en donde el Internet es la principal infraestructura para la generación de bienes, servicios y conocimiento. Y si no creemos eso, estamos dormidos. Totalmente. Entonces, la propuesta... Pero vamos sí, por parte, doctora, sí. vamos por parte, porque a lo mejor en el afán de querer explicar si el equipo, ¿qué lista es la lista de ustedes? Nosotros vamos en un partido de la juventud que es poco conocido, es la lista 21. Y sí, yo soy candidata a vicepresidente, que es un proyecto político que trasciende el proceso electoral. Hasta ahí vamos bien. José Luis Chilaver es tu candidato a presidente, vos sos la vicepresidenta. Así es. En el caso en que ustedes lleguen a la presidencia, ¿qué es lo que ofrecen dentro del tema de educación? Bueno, nosotros tenemos claro que la reforma de la educación es una cuestión postergada de hace mucho tiempo. Este gobierno invirtió en el proceso de transformación donde pasaron líneas teóricas que no se llevó a la práctica absolutamente. Entonces, obviamente que como educadora, el eje fundamental de nuestra propuesta es la educación, pero sabemos también de que el empleo y la seguridad son fundamentales. Sobre el tema de educación, dentro del tema de transformación educativa. Exacto. La educación... Vos dijiste que muchos políticos mienten. Sí. Y a veces mienten adrede por ganarse algunos votos. ¿Cuál es tu opinión respecto a la cooperación del Ministerio de Educación y Ciencia con el PENTE, Proyecto Nacional de Transformación Educativa, y la Comunidad Europea, que es la que subsidia económicamente? La Comunidad Europea tiene un acuerdo con el MEC que no es solamente para la transformación educativa. La Comunidad Europea hace mucho tiempo, desde el gobierno de Lugo, su gobierno recibimos donaciones, préstamos. Hace mucho tiempo que la Comunidad Europea... Es de gobierno a Comunidad Europea, en este caso es... Totalmente. Totalmente. Pero, lo que ocurre en este momento, hay mucha confusión. ¿Cuál es tu posición, doctora? Mi posición es que tenemos que diseñar nosotros un sistema educativo donde todos los paraguayos juntos determinemos qué aprender, cómo aprender, significa metemos o no metemos tecnología y para qué aprender, qué es lo que los jóvenes necesitan saber. Ahí ya estamos hablando de un sistema educativo que determina infraestructura, recursos humanos e insumos. Todo lo que yo te estoy diciendo no es nada nuevo, pero lo que tenemos que ser capaces es de llegar a un pacto porque tenemos que ya de alguna u otra forma conseguir los recursos para que la oportunidad sea para todos. Por ejemplo, de la tecnología. Yo no estoy hablando que la tecnología a vos te va a hacer ya un paraguayo más inteligente, es apenas el medio. Una herramienta. Exacto. Claro. Como política instrumental no es suficiente, como política sustancial. Y además reduce la brecha entre ricos y pobres para el conocimiento. Totalmente, y nosotros vivimos, y repito, estamos viviendo hoy día el impacto de una cuestión que se sabía que iba a venir, la inteligencia artificial en la producción de conocimiento. ¿Y por qué meto esto, doctor? Porque nosotros todavía tenemos la discusión, vamos a poner o no poner tecnología en aula. Eso de los años 80. La práctica pedagógica mediada por tecnología se vio que es altamente competitivo. La práctica, el uso de tecnología para que ustedes aprendan mejor se vio y se revió que es sumamente útil. Entonces vos me decís, no me gusta ninguno de los dos. Perfecto. Igual tenés que tener tecnología para hoy día acceder al conocimiento. Sí, pues si no está atrasado. Es que hoy... Sos semi-analfabeto. Hoy la educación, los sistemas competitivos usan nube. Para el agro usamos nube en Paraguay. Tenemos nubes internacionales. La educación no tiene ni siquiera servidor que ordena datos. ¿Qué quiere decir eso? Que las universidades nacionales, que son 8, tendrían que en este momento tener una nube sola para todo el país. No tenemos. ¿Qué va a provocar que las 8 universidades públicas estén conectadas? Uno, que va a haber generación de conocimiento desde lo local a nacional. 2, voy a tener la posibilidad de tener portales y entrar en acuerdo con universidades del mundo que hoy día está abierto para que me puedan proveer contenidos. Los contenidos son y seguirán siendo el soporte de los aprendizajes. Yo como docente voy a poder hacer parte de una colectividad internacional donde la investigación y desarrollo, que son el eje de cualquier evolución humana, y donde las universidades tengan extensión universitaria,
puedan realmente ser universidades del siglo XXI. Pero esa es la lucha de todos los jóvenes. Una no te calla, entre otras cosas reclamaba mayor educación y sobre todo mayor tecnología. Tecnología es fundamental. Si no somos competitivos. Doctora, Sí. tengo que hacerte una pregunta. Sí. Probablemente la mayoría de los candidatos, con honradas excepciones, y hay 5 dedos y sobran los dedos, puedan responder esta pregunta, pero tengo la obligación de hacerte por la forma, casi a veces hasta un poquito eufórica que te estás expresando, demuestra que defendés con mucha vehemencia lo tuyo. ¿Hay en el Paraguay una política de protección, de ciberseguridad contra los niños, contra la familia? Nada. Nosotros no tenemos ley de protección de datos. O sea, los datos que se generan en las telefónicas, en los sanatorios públicos, en los sanatorios privados, en todo lo que es la parte financiera, no está protegido por una ley. Entonces, la ciberseguridad que tienen en diferentes estamentos tendrían que ya estar hoy bajo una ley de protección y en donde la ejecución de la protección podrían ser las Fuerzas Armadas, por ejemplo. O sea, la ciberseguridad hace parte de la soberanía nacional. No tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que tener Es un paradigma que está rompiendo lo que hasta ahora se viene haciendo, porque el tema de ciberseguridad hoy se le está dando a una dependencia del Ministerio Público. Totalmente, totalmente. Pero ¿por qué no ocurre eso? Porque tenemos una institucionalidad. Los diferentes ministerios tienen datos. Nadie dice que no tienen datos, pero no son datos inteligentes. ¿Qué significa eso? Yo, ministra de Salud, no puedo usar tu dato del Ministerio de Educación. No conversan los datos en una era que eso es prioritario. ¿Por qué? Yo toqué 2 bienes estratégicos nomás, salud y educación, porque es importante que los datos conversen para que yo sea innovadora en la intervención de las realidades. Claro. Yo tengo que tener a nivel territorial todas las escuelas. ¿Por qué? Porque es la política de mayor penetración de Estado. Automáticamente conecto con salud, pero yo tengo que tener los datos de salud a nivel país. Nosotros tenemos todavía ese formato de la encuesta que se hizo. Eso tendría que ser en tiempo real. A lápiz. Señores, cuando nace un niño tiene que salir con su cédula en tiempo real del hospital. Y si no tuvo en el hospital, porque eso es lo que ocurre, nuestros partos, usted sabe muy bien, Sí, muchos son todavía no domiciliarios. son todos institucionales. Muchos son domiciliarios. Son gran y por eso que siguen muriendo madres y como mujer eso me parte el alma y siguen muriendo niñitos prematuros y me parte 5 veces el alma. Y te va a partir mucho más cuando sepas los números de las mujeres de 12, 13, 14 años que son embarazadas. Absolutamente, somos lastimosamente el campeón regional de embarazo infantil. Cerrame este tema porque voy a tocar después otro tema contigo, doctora, por favor. Sí, ¿cuál tema? No, cerrame bien esta parte. Bueno, lo que iba de datos, gobernar hoy día sin datos en tiempo real y que conversen los datos que se van produciendo en la ejecución de las políticas públicas es lo que permite también la corrupción, la discrecionalidad. Claro. Porque yo no me doy cuenta en tiempo real, el timing de la corrupción es lo peligroso. ¿Qué significa eso? Como yo no tengo datos de la ejecución de mi política pública, yo me doy cuenta después, a fin de año, que se robó esto y esto y esto Claro. de tal cosa. Tiene que haber el e-government, el gobierno electrónico. Total, y te digo más, gobierno digital inteligente. El electrónico fue la base para un gobierno. ¿Y eso cómo se construye? Se construye bajo una digitalización primero de nuestros datos que tenemos en Paraguay. Y si yo voy a digitalizar los datos institucionales, ¿cuál es la ley que te va a proteger a vos como paraguayo que yo tenga como ministro? Para eso se tiene la ley de protección de Ni datos. siquiera la firma electrónica tenemos. Te das Increíble, cuenta, o sea, increíble. vivimos en 1900 y los servicios y las demandas de los jóvenes y de la gente es del 2023. Doctora, a mí me encanta hablar porque, te repito por segunda vez, la locuacidad y la elocuencia realmente es sumamente llamativa para nuestro medio, en primer lugar. Pero a una candidata a vicepresidenta no podemos tocarle solamente el tema de educación. Dentro de los pocos roles constitucionales que tiene el vicepresidente, ¿cómo pensás encarar esas 3 funciones menguadas que la Constitución le asigna al vicepresidente? Yo creo que la vicepresidencia no es un florero. Eso ve la gente que no le ve el real rol. No, la vicepresidencia está demostrado, es como la rueda de auxilio. Y yo te La diría rueda de más. auxilio, doctora Sofía, la rueda de auxilio, cuando uno no utiliza, es molestosa, es pesada,
Pero cuando uno necesita, qué útil es la Pero rueda y en de este auxilio. tiempo, como por ley, las prerrogativas del vicepresidente es el vínculo con el legislativo, y convengamos que quien define el dinero, los recursos de todo lo que yo estoy proyectando como presidente Congreso. es el Congreso. Entonces Claro. mi vicepresidente no solamente tiene que tener la capacidad de convencer y de hacer lobby con este o tal o cual proyecto, tiene que tener en tiempo real también los resultados de lo que está haciendo por detrás mis ministros. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir al Parlamento y te voy a decir, mira, con ese dinero que nos dio, nosotros reducimos en este momento tal cantidad de muerte materno-infantil, porque hicimos esto. Nosotros tenemos el 60% al 70% nomás de inclusión de los paraguayos en edad escolar en la escuela. O sea, ni siquiera nuestro perfil de inclusión no tenemos completo. Se nota que más la educación, porque hablamos del rol y volvés a tocar el tema de Pero educación. es que yo te Se tengo- nota que tenés entre la actina y la miocina, y la tropomiocina. Lo que pasa, doctor, es que nosotros no podemos ser un país competitivo. No, pero me gustó el rol constitucional. Ir al Y- Congreso y decirle, yo quiero plata porque con esto puedo reducir la mor y mortalidad materna Nosotros infantil. vamos a reducir el fracaso escolar. Porque la Con- deserción escolar. La deserción escolar y Bueno, el fracaso escolar. ¿Y cómo va a hacer eso? Exacto. Tenés que tener justamente en ningún gobierno, y por eso es que a mí me desespera que nuestros candidatos no están tomando en serio lo que acabas de decir, la deserción escolar y el fracaso escolar. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo vas a proyectar, qué capital humano vas a proyectar dentro de 10 años si vos tenés un capital humano que no aprendió ni lo básico? Y hoy día tiene que saber de inteligencia artificial, de algoritmo, de ciencia de datos, de programación. ¿Qué pasa? La gente aprende en YouTube porque el sistema educativo, que a vos y a mí como contribuyente nos sale 1.200 millones de dólares al año, ¿para qué? Para sostener a un montón de actores políticos. Yo como contribuyente me niego a seguir pagando impuestos si la gente que no puede pagar una universidad privada tiene que ir a universidad pública, y ellos tienen que tener esa oportunidad porque para eso pago Claro, mis impuestos. totalmente. Los niños no tienen por qué nacer en los pasillos. Claro. ¿Por qué nacen en los pasillos? Porque tengo una institucionalidad carente de recursos humanos, insumos, infraestructura, y con el compromiso de que el embarazo y el nacimiento sea como el pilar del desarrollo del Paraguay. Te estoy dando el segundo eje de mi proyecto político que trabajamos peleando con. José Luis Chilaver es un apasionado del Paraguay también. Él defiende con su fortaleza futbolística lo que nosotros diseñamos los técnicos. Pero ¿por qué es importante, queridos compatriotas? Porque nosotros cuando votamos no ponemos a que voz político sea corrupto. La corrupción en realidad es, lo que hacemos es votarle a una persona que se va y utiliza nuestros recursos. No le vamos a votar más a gente que se robó nuestros recursos. Y a medida de que cambiemos esas realidades, que más personas que no hayan tocado dinero público hagan política, vamos a cambiar, doctor. Porque si no, vamos a estar aquí cada 5 años y nos van a volver a violentar todas estas esperanzas que vos y yo estamos diseñando como proyecto político. ¿Qué rol ves para las Fuerzas Armadas de la Nación en tiempo de paz, en donde en principio no hay posibilidades de conflicto con los países limítrofes? Sin embargo, dentro de la doctrina militar, y hablábamos antes de entrar a estudio, me decía que sos una apasionada de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves las Fuerzas Armadas del futuro? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Israel, porque nosotros allá eso tenemos que hacer sí o sí. Ellos viven en guerra todo el tiempo. Claro. Si nosotros decimos que si bien es cierto, nosotros no tenemos ahora un conflicto bélico en Paraguay y en América Latina. En este momento se está librando un conflicto bélico famoso entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos 2 países que están peleando hegemónicamente una guerra comercial. Sí. Exacto, Estados Unidos y China. En este momento ni siquiera la comunidad europea puede tener fortalezas y una estrategia para para evitar que Taiwán le arrastre a esto. Imagínense la comunidad europea. Estamos hablando de 2 conflictos, ya que pueden tener su coletazo a nivel de Sudamérica y en particular nuestro país. Rusia, Absolutamente. Ucrania y Taiwán, China.
Es que eso todo termina en samba, es la hegemonía, la pelea hegemónica comercial entre Estados Unidos y China. Eso está provocando todos estos movimientos telúricos que tenemos y la gente no se da cuenta que el BRICS, acaba Brasil, Rusia, China, India. Brasil es nuestro vecino. Te faltó Sudáfrica. Sudáfrica. Te faltó BRICS. Sí, BRICS. ¿Qué pasó ahora con Sudáfrica? Rusia pagó toda su deuda. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros no podemos decir, no, la guerra hegemónica es entre Estados Unidos y China. Mañana va el presidente Lula a reunirse No, con afecta Xi directamente. Jinping. ¿Qué pasa ahora ¿por qué toco esto? Entre Brasil y China. Ellos negocian en su propio dinero. Ellos ya no van a usar dólar en la transacción comercial. Eso impacta, obviamente que impacta en Paraguay. Y nosotros tenemos tratados del Mercosur que ni siquiera tenemos acuerdos claros en la parte arancelaria. O sea, estamos creyendo de que Paraguay solito aquí va a generar su crecimiento económico. Nunca. Paraguay tiene que asumir que tiene que internacionalizar su economía para salir de esta economía que no genera bienestar en todos los paraguayos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía doméstica que no es suficiente para apalancar ninguna venta apalancada de escala, convengamos. Entonces, si yo voy a internacionalizar mi economía, y ahí entra los consejos y el asesoramiento de las Fuerzas Armadas, incluso, necesitamos determinar cuál es el socio más estratégico. Porque no te olvides que, no sé si te acordás cuando jugábamos, yo jugaba handball y vóley. Y ustedes fútbol. Claro. Yo le elegía a la que más sabía jugar el vóley, a la que mejor mateaba. Así también negocian los países. Los países negocian entre los que mejores están. No, yo quiero que mi equipo esté Messi. Claro, de ahí voy. Entonces, doctora, tenemos que irnos. Mira, sí. En un minuto, si podés cerrar, porque después quiero tu palabra. Bueno, yo creo que despedida. tocamos demasiados temas. La gobernanza, de hecho, es así, pero hay que tener una visión estratégica bajo una estrategia país. O sea, yo no puedo generar en 5 años un crecimiento económico con todos los desfases en infraestructura que tenemos. Entonces, si yo tengo una estrategia país y eso los gobiernos puedan seguir construyendo bajo esa estrategia país, lo que nunca acordamos, doctor, de qué modelo de desarrollo que te queremos. Doctora, tengo que hacerte una pregunta porque hablamos también antes de entrar. Sí. ¿Te definís como feminista? No, yo soy mujerista. Mujerista. ¿Sabe por qué? Porque el feminismo es ideológico y ha generado incluso un retroceso en el esfuerzo de las mujeres. Por eso creo el empoderamiento es también un término que usan. No está de acuerdo, ¿eh? No, porque el empoderamiento crea un escenario Mujeres social. Al poder. Mujeres al poder. Yo lo que creo es en el poder de la mujer, porque la mujer tiene un poder que no es igual al tuyo. Yo soy entera, tengo carácter, pero soy sensible. La sensibilidad no quiere decir que yo no tenga fortaleza en las decisiones, pero una mujer que perdió su sensibilidad, su capacidad de ponerse en el zapato de los paraguayos, empatía. Yo veo mujeres que parecen hombres en el Parlamento, porque no las culpo, porque ese es el prototipo de la mujer política. Doctora, tenemos que irnos. Sí. Ella me está retando, Andrea, y no quiero terminar mal. Esta cámara es tuya, así que ¿por qué la gente debe votar al Partido de la Juventud José Luis Chilavert, acompañado de la doctora Sofía Sey? Esa cámara es tuya, el pedido de voto. Yo quiero un Paraguay, construir un Paraguay para las mujeres, con todas las mujeres que conozco en mi país, y quiero animarlas a que hagan política, que sean visibles y que se animen y recuperen su poder, porque eso es lo que nos han mentido todo este tiempo, de que nosotras tenemos que postergarnos para que los otros sean. Yo creo que es un tiempo de mujeres poderosas, en donde construimos nuestra vida en ese 50%. Creo en la relación hombre-mujer, es la naturaleza más hermosa que ha creado Dios. Por lo tanto, quiero que mi país sea la oportunidad para todas estas mujeres de ser talentosas, de crecer, de generar negocios, de ser empresaria. Por eso quiero que se fijen por lo menos en lo que estamos trabajando con José Luis. Doctora Sofía Sey, gracias por estos minutos para Con Diálogo Franco, muy amable. Éxitos en tus compromisos políticos.
Y bueno, Dios dirá, y José Luis y yo tenemos un proyecto que trasciende a este tiempo electoral apenas. Gracias, doctora. Nosotros retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Dios permite.